expresión somera que hice. Sin embargo, también he de hacer acotar y de hacer los correctivos de una vez. Hendidura de filtración glomerular está constituida por los podocitos junto con sus pedicelos. Por supuesto, estos podocitos se anclan a la membrana basal glomerular y las proteínas de la hendidura. Básicamente eso, los que colocaron eso está muy bien. ¿Sí? Los que colocaron endotelio fenestrado, membrana basal glomerular y podocitos no, porque eso es la barrera de filtración glomerular. Cuando usted tiene un paciente con una hematuria entre un 60 o un 40 a un 70%, ¿okay? Existe la probabilidad de que esa hematuria sea glomerular, así conforme también existe la posibilidad de que la misma no sea. Es decir, ese es un porcentaje indeterminado. Es un porcentaje indeterminado. Ahí me colocaron otra sugerencia: cuando vayan a colocar o a discutir o a plantear una situación particular, no escriban más de la cuenta, porque mientras más escriben, más enlodan o ensombrecen su respuesta. ¿Okay? Mi respuesta, por ejemplo, este paciente tiene leucocito. Puede tratarse de una infección urinaria. Yo creo que más de una vez les expliqué qué significaba leucocito en orina. Y aparte de eso ponen, aparte que el paciente tiene hematuria, lo que implica una litiasis. O sea, no hemos visto clases de litiasis para decir si hay hematuria y que implica litiasis, ¿no? Estamos hablando en este caso de fisiología y las posibles alteraciones, evaluación del paciente con enfermedad renal. No hablamos de dolor, en el paciente no había dolor ni nada, simplemente era un paciente de estado prehipertenso en varias tomas, a las cuales presentaba, aparte de ese estado hipertenso, una cruz de proteína, y presentaba hematíes dimórfico que era no concluyente, ¿no? Pero existía esa posibilidad, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Por supuesto, en la otra, en la que el porcentaje era mayor al 80%, usted tenía que colocar que ese paciente tenía una hematuria glomerular. Los que lo colocaron así simplemente, ¿qué enfoque clínico tiene este cuadro, este paciente? Bueno, simplemente que se trata de o es altamente probable una hematuria glomerular. Hasta allí. O sea, cuando yo hablo de desarrollo, sabiendo que hablan de 50 minutos, porque ese es el tiempo, ¿sí? Tienen que tener en cuenta un desarrollo muy breve. Yo no quiero que me corten y peguen o que hagan algo ahí larguísimo, porque realmente a veces queda hasta la duda de lo que se coloca, ¿no? Cayeron otra vez en lo mismo. Recuérdense que para yo calcular el déficit de agua del paciente, tengo que sumar las pérdidas insensibles y las pérdidas medibles. Lo dije varias veces en clase, hicimos ejercicio y por allí algunos alumnos también responden mal, ¿no? Sobre todo esas preguntas hay que aprovecharlas porque simplemente es matemática. Las matemáticas son exactas. También le dije antes del examen, le dije que generalmente yo lo hago así. Si el primer valor, es decir, peso por 0.6 si es varón, menos el sodio real, menos el sodio deseado, entre el sodio deseado, daba por ejemplo 10.4, eso va a ser el valor que le voy a poner sin sumarle las pérdidas insensibles. Entonces usted tiene que estar pendiente de todos esos detalles para que le pueda dar el resultado final, ¿sí? Y por supuesto leer las instrucciones. En las instrucciones se las puse inclusive hasta en rojo. Tomen datos de la pregunta número 13 porque se correlaciona con la pregunta número 14. ¿Sí? Si usted no estuvo pendiente de eso, si no tomó los datos y todo eso, por supuesto no vas a poder responder la pregunta número 14. ¿Sí? Las preguntas principalmente son de tipo de selección.
allí generalmente no hay problema. Las preguntas de análisis donde hay problema, y justamente no solamente con ustedes, sino simplemente con los paralelos anteriores. ¿Okay? Pero generalmente el enfoque tiene que ser el mismo, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. ¿Alguna pregunta referente al examen? ¿Cómo salieron? ¿Cómo creen que salieron? Bien, aparentemente todos salimos bastante bien, doctor. Qué bueno. Qué bueno, a mí me queda si salieron bien, chévere, me queda la satisfacción. También le dije, estudien del Gator, sobre todo la parte de filtración y la parte tubular. Evidentemente esa es la parte que les voy a preguntar. El Gator tiene 800 páginas. O sea, y con todo eso les pongo la guía. Otra cosa. Bueno, la guía de embriología pongo que la parte proximal origina el uréter, ¿sí? Y otros todos ponen todas las anteriores. Si usted lee la guía, dice que justamente la parte proximal de la yema ureteral dará origen al uréter y la parte distal dará origen a los cálices, a las pelvis renales, entre todo. Entonces, en cierto modo, tenían que haber leído esa partecita. ¿Qué más le puedo decir yo? Bueno, eso. No se preguntó nada que no se socializó en clase, no se preguntó nada de que no, en cierto modo, no se haya discutido. Algunas veces sí puede haber una pregunta un poco que se le busca la vuelta para ver si estamos manejando el mismo contexto. Esperemos que todos hayan salido bien. No he realmente corregido todos los exámenes, simplemente hice una revisión leve sobre todo las estadísticas y sobre todo las respuestas, ¿sí? La respuesta general. Bien, la semana pasada vimos potasio, alteraciones de potasio. Se habló entonces que el potasio era un catión de dominancia intracelular que se encontraba aproximadamente el 98% a nivel intracelular y el 2% se encontraba a nivel extracelular. Y que este 2% apenas era lo que se medía en los exámenes de laboratorio y que representaba un reflejo o una ventana o un espejo de cómo se está comportando ese potasio a nivel intracelular. Que existían varias situaciones que me podían elevar el potasio, ¿sí? O me lo podían disminuir por incremento en la recaptación de potasio o por incremento o por un intercambio de potasio hacia el espacio extracelular en comparación con el espacio intracelular, ¿no? Sobre todo que se ven las acidosis. Y que existían justamente ciertos fármacos que me favorecían a mí poder actuar, ¿okay? Poder actuar desde el punto de vista farmacológico para tratar este tipo de alteración cuando se presenta. Momento. Bien, y que yo podía interactuar o actuar desde el punto de vista farmacológico colocando medicación para incrementar esa recaptación de potasio o simplemente para hacer un recambio desde el punto de vista intestinal, porque también se dijo que el riñón tenía o cumplía aproximadamente un 90% de la función en cuanto a la homeostasis del potasio y había un 10% que simplemente estaba involucrado en el intestino. De tal forma que este 10% ante una situación, llámese diarrea, entre otras, puede incrementar esa salida de potasio y puede ser una de las causas. Pero también pudiera actuar desde el punto de vista farmacológico en este sistema para tratar en lo posible de disminuir justamente los niveles de potasio cuando este se encuentra elevado. Pasa, mira, dame un momentito. Bien, chicos. Bueno, entonces tengan pendiente siempre que las principales manifestaciones son electrocardiográficas, tanto en hiper como en hipopotasemia. ¿Okay?
y que para usted poder evaluar si está en presencia, por supuesto, la clínica del paciente y la presencia sobre todo de la onda U en el paciente con hipopotasemia y bueno, en el caso de la hiperpotasemia, ondas tepículas y altas y todo. A ver. Doctor, disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta respecto a la evaluación? Tenía una Sí, correcto. en cuanto a la pregunta del paciente que presentaba cilindros granulosos y se pregunta cuál era la interpretación. Correcto. La presencia de cilindro granuloso generalmente indica enfermedad renal crónica. Algunos colocaron no, porque se ensancha el túbulo y toda esa parte, pero si me colocaron que tenía enfermedad renal crónica o era sugestivo de que es un paciente con enfermedad renal crónica, eso está bien. ¿Por qué la pregunta, doctorita? Sí, creí que había que colocarle algo más, porque le puse si es sugestivo de una enfermedad renal crónica, pero pensé que se requería también de la causa, porque era un paciente diabético, entonces le puse... No, bueno, pero ahí estamos hablando de una enfermedad renal crónica, ¿no? Puede ser que ahorita estamos hablando, ahorita es la parte general. Ahora, es muy diferente la presencia de un cilindro granuloso en un paciente que tiene hematuria, que tiene deterioro de su función glomerular y proteinuria. Ahí ya puede haber un cilindro granuloso junto con una enfermedad glomerular anexa, ¿no? Pero en este caso, todo cilindro granuloso, por lo menos para el examen, se colocaron que era sugestivo de enfermedad renal crónica, eso estaba bien, sí. Ahora, si colocaron sugestivo de enfermedad renal crónica porque el paciente es diabético y comienzan a hablar un poco de lo que era allí, o algo que no tiene relación con la respuesta. Por eso es que digo, no escriban más de la cuenta, porque enlodan, o sea, ensombrecen su planteamiento inicial y terminen en cierto modo bajándose punto, a pesar de que comienzan a decir que el paciente tiene enfermedad renal crónica. Hallado. Gracias. Bien. Bien, chicos, vamos a... Doctor, Sí, disculpe una pregunta. Me quedó una duda de la clase pasada. Nos había comentado usted que la insulina ayudaba a disminuir los niveles de potasio. Mi pregunta era, en pacientes diabéticos, ¿llegar a presentar alguna alteración de hiperpotasemia? de hipopotasemia. Hipopotasemia en pacientes diabéticos, sobre todo aquellos pacientes que tienen tratamiento con insulina, y si son hipertensos y tienen algún tipo de tratamiento con diuréticos no ahorradores de potasio, por ejemplo furosemida, en ese caso también potencia el cuadro de hipopotasemia. No es frecuente, pero puede ocurrir. Gracias, doctor. Bien, volviendo a hiperpotasemia, estamos hablando de hiperpotasemia, ¿okay? Para después entrar a hipopotasemia. ¿Por qué? Porque es la parte que merece cálculo, ¿no? Recuerda que le dije que difería un poco el tratamiento o difiere del tratamiento de la hipopotasemia en comparación con la hiperpotasemia, porque en la hipopotasemia usted debe de calcular el déficit de potasio y debe de reponerlo. Mientras que en la hiperpotasemia no estamos hablando de un déficit, sino un exceso, pero no hay una fórmula que le diga a usted, este paciente tiene tanto de exceso de potasio y por lo tanto tengo que depletarlo, ¿no? En este caso, usted en cierto modo tratarla es un poco hasta más fácil, porque las conductas médicas son muy gruesas, me explico, no tienes que aplicar ningún tipo de fórmula ni de cálculo para llegar a establecer tratamiento, ¿no? Por supuesto, tengan en cuenta las manifestaciones clínicas. Yo estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? Sí, doctor. Tengan en cuenta siempre las manifestaciones clínicas que va a tener su paciente. En cuanto a hiperpotasemia, desde 6 hasta 7.5 o más, pero la tendencia es a que estas aparezcan en esos niveles, ¿no? Fíjense que aparecen las ondas tepículas y altas y angostas cuando la hiperpotasemia es leve. Después aparece PR y QT prolongado.
cuando ya se comienza a hacer hiperpotasemia moderada, y ya en la hiperpotasemia moderada aparece aplanamiento del segmento de la onda P y la depresión del segmento ST. Y cuando esta hiperpotasemia es severa, la onda P por supuesto desaparece, se ensancha, URS, a veces puede aparecer bloqueo, ¿sí? Arritmia y paro cardíaco. Recuerden que el bloqueo es una onda que no conduce, ¿sí? Una onda que no conduce. Bien. También se dijo que prácticamente esto eran las alteraciones electrocardiográficas que íbamos a conseguir. La importancia de calcular el gradiente transtubular de potasio y que teníamos fármacos que inducen hiperpotasemia. Eso se mencionó, entre los cuales están los fármacos que interfieren con la secreción de aldosterona. Se dijo el por qué los IECA y los ARAs estaban contraindicados en situaciones de hiperpotasemia, y fármacos que inhiben la secreción renal de potasio y fármacos que alteran esa distribución de potasio. Ahora, en cuanto al tratamiento, usted tiene varios escenarios. Uno, si la hiperpotasemia es leve, ¿sí? Uno, yo puedo incrementar esa pérdida intestinal de potasio. La puedo incrementar. ¿Cómo la incremento? Bueno, ahí está. ¿Sí? Con la llamada resina de intercambio catiónico, entre ellos el kayaxalate, que es la más usada. Ahí está la dosis de 1 gramo por kilogramo dosis cada 6 horas. La puedo administrar por vía oral o la puedo administrar por vía rectal o a la forma de enemas de 30 a 50 gramos cada 2 a 6 horas. ¿Qué más puedo hablar? Se habló de que la insulina induce a hiperpotasemia, entonces por supuesto en situación de hiperpotasemia puedo usar insulina. ¿Por qué? Porque ellos me incrementan la recaptación intracelular de potasio a través del mecanismo de que se acelera el intercambiador. ¿Okay? O las bombas sodio-potasio TPase. En el paciente no diabético, ¿puedo usar insulina? Sí, pero por supuesto tiene que garantizar que él mismo no sea hipoglicémico. ¿Cómo no se hace hipoglicémico? Bueno, usando suero glucosado hipertónico, en este caso al 20% o al 50%. ¿Ok? Si usas al 20%, agarras o tomas una solución glucosada con 500 ml y le colocas 15 unidades de insulina cristalina, ¿sí? Y la vas a pasar en 1 hora. ¿Okay? En 1 hora. Eso, por supuesto, siempre vigilando la glucosa de tu paciente, y si la glucosa tiende a ser baja, tienes que reponerla. Si el paciente no puede manejar grandes cantidades de líquido porque está pesando 500, bueno, entonces puede usar una solución de mayor tonicidad o hipertónica, como es el suero glucosado al 50%, a las cuales lo administra en 5 minutos y pone 10 unidades de insulina cristalina. Cuando ustedes ponen, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de trabajar con este tipo de solución, pero cuando usted administra suero glucosado al 50%, por ejemplo, aquí yo tengo pacientes que hacen hipoglicemia. Tú le tomas la glucosa y está en 80, y yo le mando a colocar 60, a veces hasta 40. Y cuando hacemos el control, la glucosa es 280, 300. Entonces, fíjense que sube o eleva de una manera bastante exponencial la glucosa, este tipo de solución. ¿Puedes aplicar entonces insulina? Sí, pero debes de garantizar la reposición de glucosa para evitar la hipoglicemia. ¿Okay? El mecanismo de la glucosa, o por qué la insulina actúa, simplemente es porque incrementa la recaptación intracelular de potasio. Bien, ¿qué otra medida? ¿Puedo aplicar bicarbonato? Sí. Ahí está la dosis, 1 miliequivalente por kilogramo de peso. No están corrigiendo pH, simplemente están administrando bicarbonato para tratar de compensar
la hiperpotasemia que tiene su paciente. Esto tiene un mecanismo muy similar al mecanismo de la insulina, porque incrementa justamente la recaptación intracelular de potasio. Suele ser útil en acidosis. Generalmente este tipo de pacientes suelen tener acidosis metabólica, por lo tanto usted puede tratar de una vez, corrige un poco la acidosis de tu paciente, un poco porque no es la fórmula real de corrección de bicarbonato, y por otro lado también favoreces a esa recaptación intracelular de potasio. La furosemida también te puede a ti, recuerda que este es un diurético no ahorrador de potasio, sino de pletor, lo puedes administrar, ¿sí? También. Entonces todos esos mecanismos o todos esos fármacos es con la intención de disminuir la hiperpotasemia que tiene mi paciente. ¿Cuándo la suspendo? Bueno, evidentemente usted tiene que tener control de sus parámetros de electrolito y la vas a suspender en el momento que tú pases de una hiperpotasemia severa a una hiperpotasemia leve, ¿sí? O de una moderada a un valor normal o de una leve a un valor normal. ¿Sí? ¿Por qué de una severa a una leve? Bueno, porque ya ahí estás controlando bastante bien y simplemente tienes que tratar de lo posible de corregir la causa que está desencadenando este problema. ¿Ok? La causa que está desencadenando. Si es por falla renal, considere diálisis en su paciente. Una enfermedad renal avanzada, considere diálisis. ¿Por qué? Bueno, porque el órgano que mantiene el equilibrio de potasio a nivel corporal está dañado. Entonces, no hago nada colocando medidas antihipercalémicas, sí voy a tener ese problema. En este caso, las medidas antihipercalémicas me sirven a mí con el fin de estabilizar a mi paciente hasta que haga una depresión real de potasio a través de la diálisis. Se dijo también que el gluconato de calcio también es otro fármaco para administrarlo como medida en el tratamiento del paciente con hiperpotasemia, pero que el gluconato de calcio no tiene un mecanismo de depresión de potasio, por ejemplo, por vía intestinal, porque incrementa la recaptación intracelular de potasio, sino que simplemente lo que se colocaba era para estabilizar membranas cardíacas. De tal manera que no existe tratamiento de hiperpotasemia, o no lo está haciendo bien, mejor dicho. Tratamiento de una hiperpotasemia si usted no estabiliza la membrana cardíaca con gluconato de calcio. Otro fármaco que puedo usar justamente son los agonistas beta-2 adrenérgicos, como el salbutamol, que lo puedo administrar por vía endovenosa o bajo la forma de nebulización. ¿Okay? Allí tiene cómo lo puedo colocar. ¿Okay? Y por supuesto también se dio esta diapo en la cual existían varios fármacos, los que se han mencionado, y cuál es su tiempo medio de acción y cuál es el mecanismo de acción por el cual estos fármacos tienden a ser hipokalemiantes, es decir, tienden a inducir a disminución del potasio. Fíjense que cuando hablamos de las sales de calcio, ¿okay? Las sales de calcio o gluconato de calcio al 10%, no sale un mecanismo específico por qué él disminuye potasio, sino que simplemente dice que él antagoniza, frena el efecto nocivo de la hipercalemia a nivel cardíaco. Eso básicamente era con hiperpotasemia. También hablamos de hipopotasemia, pero a diferencia de la hiperpotasemia, que en cierto modo se aplican medicamentos un poco gruesos en específico, es decir, no calculas un exceso de potasio ni nada, simplemente colocas tratamiento en base al mecanismo de acción de ciertos fármacos. En el caso de la hipopotasemia, allí sí requiere
el cálculo de déficit de potasio. ¿Por qué? Porque justamente como tienes un déficit, usted tiene que reponer, ¿ok? En base a esa fórmula que está allí, la cantidad de potasio establecida. Y se dijo que, bueno, que tenía unas ciertas reglas para administrar, ¿no? Para administrar. Uno, que la reposición de este medicamento bien, también dijimos que había ciertas requisitas que habían que cumplir, que había que cumplirse en relación a cómo yo voy a infundir, cómo yo voy a colocar el potasio en mi paciente. Uno, que tenga un techo, es decir, un tope máximo de colocación de cloruro de potasio, ¿sí? Que no debe ir más allá de los 150 miliequivalentes al día, no debe pasar más allá, ¿sí? Y que yo debo de diluirlo, ¿sí? Pero esa dilución debe ir dada en promedio 30 miliequivalentes por cada 500 o 60 miliequivalentes por cada 1000 ml de solución o cc de solución. ¿Okay? 30 cuando es 500 o 60 cuando es 1000. Y el ritmo de infusión no debe de superar los 20 miliequivalentes hora. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo administrar 20 miliequivalentes hora a mi paciente, ¿okay? Siempre y cuando tenga síntomas de hipopotasemia severa. Si no la tiene, yo puedo pasar eso tranquilamente en 24 horas. Eso se dijo en la clase. Ahora, hicimos el ejercicio o veíamos de por qué siempre da una constante, que usted puede pasar 150 mil equivalentes en 2500 ml de solución. Bueno, porque la relación es de 30 a 500, por supuesto. Si el techo que tenemos o el tope que tenemos es de 150 mil equivalentes al día, por supuesto, cuando usted multiplica esto, 150 le equivalen a 2500 ml de solución. ¿Por qué? Porque, bueno, la relación es de 30 mil equivalentes por cada 500. Eso es prácticamente lo que se quiere decir, ¿no? Y, por supuesto, se habló de esta fórmula, el potasio, su reposición y el cálculo del déficit. También le dije que íbamos a usar la recomendación anterior. Por lo tanto, esto que está acá prácticamente no iba, ¿sí? Entonces nos quedaríamos así. ¿Qué vamos a hacer con un paciente que tiene hipopotasemia? Primero, determinar, por supuesto, si es una hipopotasemia leve, si es una hipopotasemia moderada y si es una hipopotasemia severa. También se dijo que si la hipopotasemia es leve, ¿okay? Se tratará en lo posible de hacer reposición oral. Si la hipopotasemia es moderada, farmacológica más reposición oral de potasio. Y si la hipopotasemia es severa, por supuesto, hacer reposición de potasio. Esta fórmula me decía a mí que el potasio menos potasio esperado, que para efectos de clase es 4, ¿sí? Por el peso
más los requerimientos diarios de un miliequivalente, por kilogramo de peso, y a este resultado se le debería agregar 30 miliequivalentes por cada litro de diuresis medido. Es decir, si mi paciente tiene una diuresis de 1000 ml, yo voy a reponer 30. Si mi paciente tiene 1,5 litros de diuresis, yo puedo reponer ¿cuánto? 45. Si mi paciente tiene 2000 ml de diuresis, yo tengo que reponer 60. Ahora, si tiene 1200, tengo que sacar o obtener ese valor a reponer en base a una regla de 3. ¿Sí? En base a una regla de 3. Y se dio este ejemplo. Creo que hasta allí habíamos llegado, creo que hasta allí, en base a sus manifestaciones, no había ningún problema. Sin embargo, se colocaron ejercicios por ejemplo, paciente de edad 76 años, antecedentes personales de diabetes, ¿sí? Presenta clínica de debilidad muscular y para la bipedestración. Con esta sintomatología es llevado al área de emergencia, donde es evaluado. ¿Okay? Sus signos vitales: presión arterial 136/72, frecuencia cardíaca de 64 sobre minuto, saturación de oxígeno 91%, ¿sí? Y su peso de 69 kilogramos. Se le realizan exámenes clínicos que reportan su potasio sérico de 2.2. En base a estos hallazgos y en base a la explicación que se dio, en base a la fórmula, ¿sí? Se pregunta lo siguiente: diagnóstico, enfoque clínico, conducta médica y tratamiento. Bien, ¿quién puede resolver este caso? ¿Alguien quiere resolver este caso? Chicos, ¿para qué piden una hora de tutoría si no hay nadie que les diga yo quiero resolver el caso? ¿O puedo resolver el caso, doctor?
Bien. ¿Qué dice la fórmula? Potasio real. Aquí dentro de esto pongamos algo más que nos va a hacer falta, que la diuresis medida en volumen urinario de su paciente en 1300 ml, 12 horas. Ahora, ¿qué diagnóstico tiene su paciente? Una hipopotasemia severa. Vamos con Gabriela Reyes. A ver si responde. Sí, doctor. Ya. Resuelve el caso, por favor. Diagnóstico que tiene su paciente. Hipopotasemia severa. 1. Hipopotasemia severa. ¿Qué más tiene su paciente, doctor? También el pH es una alcalosis. 2. Alcalosis o desequilibrio ácido-base. 2 puntos, ácido, alcalosis. ¿Qué más tiene su paciente, doctor? La urea está elevada. Un poco elevada y la creatinina también, bien. ¿Qué usted cree que tenga su paciente? Una enfermedad renal. Una enfermedad renal crónica. ¿Qué más podría tener su paciente? Diabetes mellitus, ¿no? Justamente es un paciente con antecedentes de diabetes. Bien, esos creo que son los diagnósticos principales. ¿Sí? Si está descompensado o no está descompensado, no lo sabemos porque ahí ni siquiera la glucosa se está tocando. ¿Sí? Ahora, enfoque clínico de su paciente. I can always talk to him, Diego's grandpa. ¿Qué le haría usted a su paciente? ¿Cómo lo trataría? Lo primero vimos en clase el interrogatorio. Bien. Interrogatorio. ¿Qué le preguntaría tú al paciente si tiene ese problema? O a los familiares si el paciente no te puede responder. Le preguntaríamos si tiene clínica de diarrea a su paciente. Le preguntaríamos si tiene clínica o uso de laxante. Les preguntaríamos a los familiares o al paciente administración de insulina. Le preguntaría a su paciente si consume algún tipo de fármaco como diuréticos tipo furosemida a su paciente. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ahí tiene el enfoque clínico inicial de su paciente. ¿Cuál es la posible causa de por qué su paciente está así? ¿Sí? Por supuesto, si tu paciente te dice a ti, no, si me pongo insulina, bueno, suspéndesela temporalmente para ver si en verdad es la insulina en causa de esa hipopotasemia. ¿Sí? Si está tomando algún tipo de diurético, pregunte cómo lo toma, si repone el potasio. Generalmente este tipo de diurético, cuando ustedes lo están administrando, se recomienda al paciente que reponga el potasio. Que reponga el potasio para tratar de justamente evitar la hipopotasemia. Bien, ya sabemos que es una hipopotasemia.
hipopotasemia severa, probablemente asociado al uso de insulina o probablemente asociado a alguna de las causas que están allí, que son las que se describieron. ¿Okay? Bien, ¿cómo lo trata, doctor? ¿O qué más le harías a tu paciente acá? Tal vez una prueba de glucosa para medir la glucosa. Glucosa, ¿qué más? ¿Será que a su paciente usted le haría electrocardiografía? ¿Qué esperas conseguir? Onda U. Sí, la onda U. Solamente la onda U, existen otras, ¿no? Depresión, Del ST. de segmento SP. Bien. Eso lo hiciste, evidentemente conseguiste onda U, qué bueno, la conseguí porque la onda U generalmente no se ve. Y bueno, ya tengo prácticamente el diagnóstico, tiene tratamiento, perdón, tengo la causa desencadenante por la cual tengo que tratar la causa desencadenante, pero por supuesto tengo que actuar desde el punto de vista farmacológico. ¿Sí? ¿Cómo trata a su paciente, doctor? Ahí tendríamos que calcular el déficit total de potasio. Reposición de potasio intravenoso, porque es una hipopotasemia severa, ¿verdad? Y se calcula el déficit. El déficit. Bien, ¿cómo calculo yo el déficit? Por la fórmula. ¿Qué me dice la fórmula? Potasio real menos potasio deseado, en este caso 4, por el peso más requerimiento diario más potasio estimado en la diuresis. ¿Qué se dijo que la diuresis de este paciente es? 130, no, se me pasó un 0 en 1300. ml de diuresis. Bien, como sabemos que 1000 ml de diuresis, entonces vamos a sacar la reglita de 3. Recuerden que la reglita de 3 me decía que yo debo de reponer 30 mil equivalentes por 1000 ml de diuresis. Eso me dice la fórmula, ¿no? Bien, pero resulta y pasa que yo tengo 1300 ml. Eso me va a dar un valor acá. ¿Sí? Ustedes sacan todo eso, muchachos. Es 39. Eso le da a ustedes 39 mil equivalentes de potasio que debo de reponer en pérdida o gasto urinario. Bien, ahora sí, apliquemos la fórmula. La fórmula me dice a mí que el potasio real de mi paciente es 2.2 menos el potasio deseado que dije que tenía que ser 4 por el peso, que es 69 kilogramos, más los requerimientos diarios que me dice que debe ser 1.000 equivalente por kilogramo de peso, es decir, otra vez 69, más
la diúresis o el potasio estimado por la diúresis, es decir, 39 miliequivalentes. Recuérdense que la fórmula le dice también que esta resta de 2.2 menos 4 siempre va a dar negativa, pero en el momento de multiplicarlo, debo convertir ese número negativo a positivo para poderlo multiplicar. ¿Okay? Para poderlo multiplicar. Entonces me da 1.8 por 69 más 69 más 39. ¿Cuánto les da? 232.2. 232.2 miliequivalentes. Ah, ok. Bueno, pero el doctor me dijo a mí que el tope máximo es 150. ¿Qué quiere decir? Que yo debo de pasar 150 miliequivalentes en las primeras 24 horas, ¿sí? Y 82.2 en lo que resta del segundo día. ¿Okay? ¿Está bien así? ¿Se entiende, no? ¿O no se entiende? ¿O lo volvemos a explicar? Sí, se entiende. Sí se entiende, doctor. Ya. Bien, entonces cuando siempre el déficit de potasio le sobrepase, se vaya por encima de 150 miliequivalentes, usted debe de reponer estos 150 miliequivalentes en 24 horas y el resto, ¿verdad? Siempre cuando el déficit no sea mayor de 300, ¿por qué? Porque allí tendrías que poner los otros 150 en el segundo día y el otro déficit en el tercer día. En este caso, este ejercicio nos da para colocar 150 miliequivalentes en el primer día y 82.2 miliequivalentes en el segundo día. ¿Okay? En el segundo día. Básicamente es eso lo que debe de administrar. Ahora, ¿cómo lo administra? Se dijo entonces que la dilución debe ser 30 miliequivalentes en 500 ml. Y que nos da una constante, es decir, para usted pasar los 150 miliequivalentes, usted necesita o requiere 2.500 ml de solución. ¿Sí? Es decir, para usted pasar los primeros 250 miliequivalentes, usted requiere de 2.500 ml de suero salino al 0.9%. ¿Ok? Ahora, lleven eso a una orden médica. ¿Sí? Ustedes pueden colocarlo, hicimos un ejercicio de que si era 30 en 500, fue un poco engorroso, ustedes pueden colocar el total, es decir, reposición de potasio, ¿de cuánto nos dio? 232.2. Mire qué vale. Entonces coloco hidratación parenteral 2.500 ml de suero salino al 0.9% más 150 ml cloruro de potasio. A razón de 30 miliequivalentes por cada 500 ml de suero salino administrado. Como también le dije que la constante era 2.500, esto le da 104.
a 104 ml hora en 24 horas. ¿Qué quiere decir? Que ya en el primer día usted ha pasado 150.000 equivalentes y en el segundo día va a reponer lo que resta en este ejercicio. ¿Tienen alguna pregunta referente a esto, chicos? Doctor, disculpe, en la parte de 150.000 equivalentes y el 82.2, ¿también se podría comenzar con como el rango es entre 100 y 150, se podría usar el 100, pero ahí se alargaría el tiempo de reposición? Claro, ahí tú puedes usar, o sea, recuérdate que la regla te dice 100 o 150. Si el déficit de tu paciente es más de 150, yo uso el tope, pues lo más que puedo colocar para corregir más rápido el déficit, ¿no? Ya. Bien, ¿qué más le colocarían ustedes a su paciente que está reponiendo potasio? En ese momento, aparte de colocar esos 2.500 ml de solución, ¿qué más le colocaría? ¿Le colocaría gluconato? ¿Le colocaría gluconato de calcio a su paciente? Doctor, una pregunta, pero en ese caso, bueno, mencionó que el gluconato no iba a disminuir el potasio, solo iba a estabilizar. Estabilizar membrana cardíaca, pero en este caso estamos hablando de una hipopotasemia, por lo tanto no está indicado. ¿Okay? No está indicado. Es una pregunta a ver si están manejando el mismo contexto, ¿sí? Entonces, en este caso, usted repone su potasio. ¿Okay? ¿Y qué más le haría? ¿Qué más le harían a estos pacientes? ¿Será que le pedimos electrolito sérico cada 6 horas? ¿Cada 8? ¿O le piden electrolito sérico? ¿O no se lo van a pedir? Sí, se lo Si usted pediría. va a corregir sodio, usted tiene que pedir sodio constantemente. Si usted va a corregir potasio, usted tiene que pedir electrolitos séricos, específicamente potasio, constantemente, ¿sí? Se dice que el rango puede ser entre 6 a 8 horas de medirlo. Algunos dicen que cada 12, sin embargo, a mí me gustaría 8 horas, ¿okay? En promedio. Bien, ¿qué más colocaría? ¿Le harían gases arteriales a su paciente? Sí, hay que hacerlo, porque igualmente ya dijimos que el potasio tiene mucho que ver con la gasometría arterial. ¿Qué más le harían a su paciente? ¿Le volverían a repetir un electrocardiograma? También. Es para evaluar si esa onda U ya ha desaparecido o tenemos un mejor trazo electrocardiográfico. Resulta y pasa que usted le hizo todo eso a su paciente. Usted le calcularía nuevamente un gradiente transtubular de potasio, que también tenía que haberlo hecho en el primero. Sí. Igualmente aquí, en el enfoque clínico y conducta, usted tenía que haber hecho gradiente transtubular de potasio. Acá en este puntito. Y potasio urinario. ¿Por qué? Porque para sacar el gradiente transtubular de potasio, usted necesita de potasio urinario. Forma parte de la fórmula. Recuerde que el gradiente transtubular de potasio simplemente es para determinar si esta pérdida de potasio o ganancia de potasio es extrarrenal o renal. Es algo así como el anion gap. Para usted determinar si esa pérdida de ácido o ganancia de ácido es por pérdida de base o ganancia de ácido. Algo similar así, que es el gradiente transtubular de potasio. ¿Okay? Tienen que calcular. Entonces, básicamente, en ese valor, en ese punto, o más o menos así, es como ustedes deberían de hacer el enfoque de su paciente con hipopotasemia. Siempre pararse en un punto y saber qué voy a hacer, o interrogarse, qué voy a hacer, qué es lo primero que yo tengo que hacer. Y no irse de una sola a hacer un diagnóstico de tipo tubular, porque fíjense que
Si usted dice, mi paciente tiene una hipopotasemia severa. Sí, sí la tiene, pero ¿qué más tiene? Entonces usted tiene que plantear varios escenarios diagnósticos y en base a eso tener una conducta médica respectiva. ¿Alguna pregunta, chicos? Parece que no. No, Bien, espero que quede algo claro porque así serán los ejercicios. Así va a ser igualmente en el examen, como se colocaron los ejercicios de sodio también, ¿no? Bien, como no hay más dudas, entonces se queda el grupo expositor del día jueves